Muchas gracias, Omar. Creo que voy a recoger tu pregunta. Yo aquí tenía una pregunta un poco más, digamos, dispersa hacia que reflexionemos por qué las instancias políticas no han evolucionado al ritmo de la complejidad de los procesos que están sucediendo, muchos de los cuales nos mencionaron los expositores. Pero creo que lo que manifiestas a través de la observación y la sabiduría tradicional, en particular con un fenómeno geomorfológico, aquel que usted indica, en el que se manifiesta una mayor erosión en una de las márgenes del río, y quisiera preguntarles, en particular a Nelson, si nos acompaña, y los fenómenos geológicos a cierta escala, del grave en que forman la depresión momposina y su basculamiento puede tener algo que ver con esto. Y si los efectos, digamos, devastadores de las crecientes del Cauca en el periodo 2010-2011 pueden tener también una relación con esto. Entonces, quisiera que quienes nos han acompañado con sus apreciaciones, pues nos ayuden a darle las respuestas a preguntas claves basadas en un conocimiento muy profundo que nos hace Omar Guarín. ¿Quién nos quiere hablar un poco respecto a esto? ¿No me va Nelson por aquí? Quisiera, ¿verdad?, que reunamos nuestras apreciaciones a esta demanda específica de conocimiento que nos hace Oman, en el que se entremezclan observaciones juiciosas acerca de la morfología del río y sus procesos de erosión, así como a las visiones enriquecidas desde esa apreciación mítica respecto a los seres que nos han acompañado y que, entre otras, pues han dado lugar a imágenes que nos pueden orientar en los esfuerzos de conservación. Les doy entonces la palabra. Quisiera que nos acompañaran a esta demanda específica de conocimientos que nos manifiesta un pescador insigne. Profe Álvaro, yo creo que acá hay un tema que sí puede estar relacionado definitivamente con los procesos naturales de la geología de la cuenca, pero digamos que la carga de sedimentos que tiene el río Magdalena está directamente relacionado con estas presiones que nos hablaba Angélica de la macrocuenca, donde la deforestación da un gran aporte de sedimentos a la cuenca. Y esto sumado con otras intervenciones que podemos tener en el río, pues digamos que el mismo río trata de regularse y favorecer unos procesos de equilibrio hidrosedimentológico. Y la respuesta está en las situaciones que nos expone Omar, que hay unas orillas que pueden estar con mayores procesos o mayores respuestas que otras orillas. ¿Listo? Y si no estoy mal, el panorama que nos muestra Omar está aguas abajo de Barranca. No sé si Omar me corrige. Donde vemos una afectación de la cuenca alta y parte media del Magdalena, más todo el impacto que puede venir de hidrosogamoso, ¿no? Sí, así es, Ana, totalmente. Exacto. Entonces, ahí vemos que, digamos, viene la carga de sedimentos de la cuenca alta, más esa regulación que tiene el sogamoso en la carga de sedimentos. No sé si alguien más quiere aportar algo al respecto. Anita, yo quisiera complementar algo frente al tema de cómo es de flujos. Es que, como lo hablábamos en la mañana, nosotros tenemos una serie de elementos transformadores del paisaje. Esos elementos transformadores del paisaje como hidroeléctricas, como minería, como aprovechamiento, ganadería y todos estos impulsores de cambio dentro de la cuenca,
pues básicamente están haciendo que también la dinámica de sedimentos vaya siendo modificada a partir de la dinámica del agua. Entonces, tenemos unas zonas, unos canales de divagación o un canal de divagación que hoy, mejor dicho, hace algunos años pasaba por una zona y hoy por esa dinámica de transformación del paisaje, por decir una hidroeléctrica que se vuelve una trampa de sedimentos en un río que naturalmente es sedimentado, pues básicamente pierden las cuñas en sedimentos en los canales de divagación. Esto lo que hace es que todas esas zonas que anteriormente se sentían estables, pues ya ahora ya no se encuentran. Entonces, claro, tenemos una serie de promotores o impulsores de cambio dentro de la cuenca y tenemos un río que, pues, es difícil entenderlo, es muy difícil domarlo. Entonces, pues creo que eso puede estar pasando. Adicional a eso, tenemos que sumarle los fenómenos ENSO. Entonces, esos fenómenos de desorden climático hacen que los pulsos de inundación cambien y eso también nos genera erosiones en las orillas y nos hacen un poco, se nos enloquece también un poco esa dinámica cómo es en el río. Perdón, no tengo acceso a las preguntas que probablemente han aparecido en Facebook. Si alguno tiene comunicación con ello, pues nos las puede transmitir. O algunos de los compañeros que están aquí presentes, si nos quieren acompañar en esta discusión. Yo tengo una pregunta para la profesora Magnolia, y es, ¿qué tan replicable es esta experiencia que es en páramo, en tierras bajas como las que nos muestra, a las que nos lleva Omar Guarín de las tierras bajas del Magdalena en los complejos cenagosos? Pues mira, hasta ahora lo que hemos visto con estas formulaciones y estas propuestas, por eso como preliminar, porque son propuestas de evaluación, ¿verdad? Y que están sujetas a cambio, a evaluación, a que se incluyan nuevas variables. Entonces, lo que hemos visto con todas estas propuestas de evaluación y con índices es que definitivamente tenemos que adaptarlos a las ecorregiones o incluso a los tipos de ecosistemas. Entonces, como esta es una laguna de alta montaña con unos cambios de paisaje establecidos, entonces el índice no podría aplicarse como está formulado directamente para esas lagunas o esas ciénagas que tú dices de tierras bajas. La invitación es a que formulen sus propios índices, ¿no? O sea, el método puede ser replicado, como utilizar los indicadores de macroinvertebrados, las aves, pero claro, tendremos que hacer una recolección de información también allá y con base en esa información, ustedes siguiendo tal vez el método que nosotros proponemos, ahí sí montar su propio índice, porque no va a funcionar trasladar de un índice específico de una zona, trasladarlo a otra zona, no funciona. Gracias, Magnolia. Y para, digamos, seguir en esa onda del índice, el profesor Nelson nos hacía la sugerencia que la apertura de la ecohidrología apuntaba a varios puntos, ¿no? Y uno de ellos es el de los modelos acoplados. Entonces, ¿tú qué tan fácil ves que esta propuesta de ese índice sea integrado con un modelo hidrológico y que a su vez, ¿cuál sería ese vínculo con un modelo de dinámica social en el páramo para poder tener una visión un poco más integral de qué es lo que está pasando en los páramos? No, pues indudablemente yo es que me muero de las ganas de ir y muestrear todas las lagunas de Sumapaz o todas las lagunas de Chingaza, de todos los páramos que se puedan, ¿no? Y de esa forma, también es que aquí tenemos un problema con los páramos y qué pasa con muchos ecosistemas en el país y en el trópico en general. Es que ni siquiera los páramos son parecidos entre ellos. Hay páramos húmedos, hay páramos secos, dependiendo también de la vertiente en la que estén, entonces los vientos son diferentes. Y luego cuando hablamos de las comunidades, pues también cada uno tiene una dinámica social muy diferente. Entonces la idea, claro, sería que pudiéramos tener más muestreos, incorporar más variables y ver cómo, analizar cómo, pensar cómo podemos incluir también esas variables sociales dentro de estos índices
sería genial, porque es que todos hacemos parte del ecosistema. Entonces, cuando hablamos de integridad ecológica, en este caso sería hablar como de integridad socioecológica, entonces imagínate que haría una cosa muy bonita, pero pues sí, ustedes que tienen tantos datos en el Humboldt, por ejemplo, es empezar como a ver cómo se pueden hacer ese tipo de ensayos, pero muy chévere, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Yo tenía una pregunta pues para hacerle a Marcelo, pero de pronto los compañeros la pueden recoger, porque la visión de la morfología funcional empieza pues a valorar o el papel efectivo que cada organismo desempeña en el ecosistema, si lo podemos, digamos, escalar a complejos más amplios, no a organismos individuales, sino a agregados específicos. Yo creo que en buena parte pues el índice que nos propone Magnolia pues hace referencia al papel específico dentro de las relaciones dinámicas, relaciones tróficas, relaciones de mantenimiento o transformación del ambiente físico. ¿Cómo podemos, en esa misma lógica de acoplar la funcionalidad del sistema global a través de modelos, a través de estudio pues, de procesos con los índices que propone? Digo, es porque a veces los índices han tendido pues, a establecer finalmente una clasificación que muy escuetamente nos clasifica un sistema en bueno, regularísimo, etcétera. Y tenemos que saber cómo funciona, porque hablamos de integridad o salud del ecosistema, pues hablamos de la dinámica global. ¿Qué opinas de ello, Magnolia? Sí, con los índices tenemos muchos líos y por eso yo siempre hablo de que son propuestas, ¿no? No son como lo último que tenemos que aplicar siempre y además también los ecosistemas están en continuo cambio, entonces en esa medida también tenemos que o actualizar los índices o ver cuáles son los que mejor se están ajustando a un ecosistema y no al otro. Realmente el tema de los índices es de mucho cuidado y lo más importante es poder validarlos también, formularlos con buena información, tomada con buena información. En este caso, cuando utilizamos organismos biológicos con buena identificación taxonómica, yo soy una defensora total de la taxonomía, tenemos que tener muy buena taxonomía. Y lo malo es que, por ejemplo, en macroinvertebrados acuáticos carecemos de taxónomos, ¿no? Nosotros trabajamos sobre todo al nivel de género, morfotipos, casi no llegamos a especie en casi ninguno de los casos. Entonces ahí vemos una limitante también del uso de los índices. Entonces, es totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. Hay que tener mucha precaución. Pero también, cuando necesitamos hacer esas evaluaciones, son una herramienta, ¿no? Son una buena herramienta para evaluar cómo están los estados ecológicos o cómo es el estado de la calidad del agua, lo que sea que queramos evaluar. Entonces, por eso también es como que hacemos el esfuerzo de pensar en cómo es la mejor forma de formularlos. Bueno, muchas gracias. Yo creo pues que aquí nos despedimos agradeciendo pues fervorosamente a nuestros expositores. Creo que nos han ilustrado pues con un panorama múltiple de problemas muy significativos que nos indican que lo que vamos describiendo como ecohidráulica o ecohidrología pues está inmerso en un mundo mucho más amplio en que las relaciones sociales, económicas, políticas, etcétera, exigen pues eso de transformación a nosotros mismos para transformar el sistema que nos ocupa. Muchas gracias y damos paso entonces a la siguiente sesión.